Dicen que cuando has vivido en Whispering Pines el tiempo suficiente, empiezas a olvidar el mundo que hay más allá. Y creo que es cierto, porque cuanto más tiempo me quedaba, más sentía que la ciudad tenía dedos fríos e invisibles que se enredaban alrededor de tu garganta cuando no estabas prestando atención. Mi nombre es Samantha Reeves. Todo el mundo me llama Sam. Tengo 17 años. Soy estudiante de último año en Pine Hollow High, hija del sheriff Richard Reeves, posiblemente el hombre más respetado y atormentado de la ciudad. La historia comienza un lunes. Lo recuerdo, porque el cielo era demasiado azul, los pájaros demasiado alegres, nada tan perfecto dura. Estaba caminando por el borde del bosque, donde los pinos se inclinan demasiado cerca unos de otros, susurrando secretos que solo los muertos entienden. Siempre lo hice de esa manera, incluso cuando mi papá me advirtió que no lo hiciera. Me gustó la tranquilidad allí. Pero esa mañana, el silencio se sintió diferente. No estaba simplemente quieto, era equivocado. Incluso los pájaros se habían detenido. Fue entonces cuando lo vi. En la base de un viejo árbol nudoso, justo donde las raíces se curvaban como garras, había algo pálido. Una mano. Los dedos se estiraron como si buscaran ayuda. El nombre de la niña era Lily Carson. Ella estaba en mi clase de química. Dulce, tranquila, siempre mordiéndose las uñas. Cuando llegó la policía, di un paso atrás y miré el programa. Mi papá se detuvo en su patrulla y ni siquiera parpadeó cuando me vio parado cerca de la cinta. Está acostumbrado a que tropiece con cosas que no debería. Ha estado muerta unas horas, murmuró el forense. No hay signos de agresión sexual, pero mira, limpio como un hueso, sin lucha. Su piel parecía limpia, pálida como la porcelana. Su boca se abrió como si hubiera estado tratando de gritar. No fue solo un asesinato, fue un mensaje. Esa noche, Whispering Pines volvió a quedar en silencio, pero no el mismo tipo de tranquilidad. Este tenía dientes. A la mañana siguiente, los pasillos de la escuela estaban abarrotados. Susurro, siempre susurrando. Dicen que el asesino solo persigue a las vírgenes. Siseó alguien cerca de mi casillero. Me quedé helado. Qué rumor tan enfermizo para empezar. Ethan, mi novio, intentó ignorarlo. Simplemente se trata de niños asustados que buscan un patrón. Pero no se sintió así. Se sentía como la ciudad buscado creerlo. Como si tuviera sentido, de alguna manera. Incluso el director Marsh parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Canceló asambleas, duplicó la seguridad, pero podía ver el miedo bajo su piel, como si algo intentara salir con garras. Luego estaba el señor Camden, nuestro profesor de inglés. Él siguió mirándome. No de una manera espeluznante, sino más bien preocupada. No eres como ellos, me dijo después de clase. Tú ver cosas. ¿No es así, Sam? No sabía a qué se refería. Todavía no. Pero yo también estaba empezando a sentirlo. Esa sensación de hormigueo en la parte posterior de mi cráneo. Como si algo en la oscuridad estuviera observando y espera. Esa noche le pregunté a mi papá qué le pasó realmente a Lily. Parecía cansado, más viejo de lo que lo había visto nunca. Ella no fue tocada, Sam. No en la forma en que la gente piensa, pero el asesino dejó algo detrás, un mensaje grabado en el árbol. Me entregó una foto, una palabra, irregular y temblorosa, grabada profundamente en la corteza. Puro. Fue entonces cuando comencé a entender.
Esto no fue solo un asesinato, fue una cruzada. El viernes todos pensamos que tal vez todo había terminado. Estábamos equivocados. Otra chica, Harper Lane. La encontraron en su dormitorio, con los mismos signos. Limpia, limpia, sin lucha, con la misma expresión retorcida en su rostro, sin entrada forzada. Ella acababa de regresar de la escuela. Cerré la puerta y nunca volvió a salir. Esta, Beth, la palabra quedó en su espejo, escrita con lápiz labial. Intactado. Papá no durmió esa noche, yo tampoco. Ese fue el momento en que supe que no estaba a salvo. Regresé al bosque a la mañana siguiente. No sé por qué. Quizás porque el asesino había dejado un mensaje allí. Tal vez porque sentí que algo me empujaba hacia atrás. Pasé, junto al mismo árbol nudoso donde habían encontrado a Lily. Y allí estaba, otra talla, más nuevo, novato. Esta vez solo decía, te veo. Retrocedí lentamente. El viento movía los árboles como si se rieran de mí. Esa noche soñé con agujas, de pino en la boca y algo frío presionando mi pecho. Me desperté gritando y Ethan me abrazó, susurrándome que todo estaba bien. Pero no fue así. Acababa de empezar. Después de la muerte de Harper, la escuela ya no parecía una escuela. Cada pasillo era un ataúd, cada casillero una tumba. Se podía sentir en el aire. Algo antinatural había entrado sigilosamente. Los susurros me persiguieron como sombras. La gente se quedó mirando demasiado tiempo. Las chicas empezaron a mentir. No soy virgen, se jactaban, esperando que eso los salvara. Los chicos también empezaron a alardear, como si fueran trofeos en lugar de objetivos. Ethan tomó mi mano con más fuerza en los pasillos. Me preguntaba si estaba asustado para mí o asustado de mí. No pude decir más. Conocimos a Maya en la cafetería. Tenía ojos oscuros que siempre parecían saber más de lo que decía. Escuché que alguien está haciendo una lista, susurró, picoteando sus papas fritas. ¿De quién es? Todavía puro. Dejé caer mi bandeja. La oficina de papá estaba prohibida ahora, pero eso no me detuvo. Esperé hasta que estuvo en la ducha y abrí la cerradura. El tablero de pruebas era una telaraña de hilo rojo, fotografías y documentos que parecían más viejos que yo. Vi la palabra otra vez, puro, rodeado de rojo y subrayado 2 veces. Pero lo que me detuvo en seco fue un archivo etiquetado Reed Marshall. Dentro había una fotografía policial de hace 20 años. Un joven con ojos de tormenta y una madre muerta. Su madre había muerto en un sanatorio. No figura ningún padre. No se conocen familiares, pero alguien había garabateado en el margen. Posible motivo: venganza por María Marshall. Confirmar: caso de agresión en 1980. Sellado. Mi padre había rodeado la palabra sellado como si fuera una herida que nunca sanó. Esa noche encontré al señor Camden afuera de la escuela, apoyado en su viejo auto destartalado, mirando el horizonte como si esperara que se incendiara. «¿Sabes quién es él, no?», yo pregunté. «El asesino». Él no me miró. Tengo conjeturas, todos las tenemos, pero nadie quiere decirlo. ¿Por qué no? Me miró fijamente a los ojos, porque la verdad quemaría esta ciudad hasta los cimientos. Luego subió a su coche y se fue. Comenzó como un rumor. Luego se convirtió en un susurro. Entonces fue real. Una fiesta de la virginidad.
Una noche. Un lugar. Se esperaba que cualquiera que quedara intacto, no ser más. La lógica era simple. Si el asesino solo apuntó a vírgenes, entonces quítate de la lista. Parecía una locura. Pero el miedo fue más fuerte que la vergüenza. Las chicas que conocía lo estaban planeando como un ritual. Incluso Maya susurró: ¿vas a ir? Quería decir que no. Quería decir que no tenía miedo. Pero no pude. Porque lo era. Ethan y yo nos sentamos junto al lago esa noche. El agua estaba negra y quieta, como cristal sobre una tumba. Él tomó mi mano. Creo que deberíamos ir a la fiesta. Juntos. No dije nada. Quiero decir, es simplemente el mundo en el que vivimos ahora, ¿verdad? Es supervivencia. Parecía como si estuviera proponiendo una transacción. No amor. Aparté mi mano. Parecía herido y luego enojado. ¿Crees que esto es fácil para mí? ¿Saber que tú podrías ser el próximo? No voy a ir solo porque tengo miedo, dije. Pero tú son asustado. No respondí. Esa fue la primera vez que vi que el miedo lo cambiaba. Encontraron a la tercera niña el domingo, Jessie Daniels, un estudiante de primer año. Tranquilo, libresco, del tipo que nadie notó hasta que se fueron. Esta vez el mensaje quedó grabado en su piel. Virgen. Papá llegó a casa y se encerró en su estudio. Me quedé afuera de la puerta, escuchando el sonido del vidrio rompiéndose y el silencio que siguió. Ya no se trataba de asesinatos al azar. Fue algo personal, planificado, quirúrgico. Fui a mi habitación y encontré un sobre en mi cama, sin dirección, sin nombre. Dentro había una foto, de mí de pie en el bosque, solo y al dorso, con tinta manchada. Tú eres el siguiente. El volante fue pegado con cinta adhesiva en cada casillero por la mañana. El pacto. Una noche. Una elección. Ven puro, vete seguro. Ningún profesor dijo una palabra. Nadie los bajó. Era como si toda la escuela se hubiera quedado paralizada, como si fuéramos animales mordiéndose nuestras propias extremidades para escapar de una trampa. Maya ya ni siquiera intentaba bromear sobre eso. Alquilaron el viejo granero Fisher, el sábado por la noche. Todos irán, incluso los niños que juraron que nunca lo harían, incluso yo. Me quedé mirando ese volante como si fuera una soga. Mi nombre no estaba en él, pero lo sentí envuelto alrededor de mi garganta de todos modos. ¿Quién es María Marshall?, le pregunté a papá. Se quedó quieto. Su cuchara flotaba sobre el café, temblando ligeramente. Era una niña, dijo finalmente. Ella confió en las personas equivocadas. ¿Ella murió? Él me miró. Ella estaba borrado, Sam. Se alejó y lo seguí hasta el sótano. Abrió un cajón y me entregó un expediente viejo, quebradizo por el tiempo. 980. Whispering Pines. Fiesta de secundaria. 5 chicos. Una chica. Discos sellados. Sin cargos. Uno de los nombres. Marshall, su hijo. No figura ningún padre. Nació 9 meses después. Criado en hogares de acogida. Suspendido por violencia. Desapareció a los 20, hasta ahora. ¿Es ese quien está haciendo esto?, yo pregunté. Papá no respondió, pero él no dijo que no. La lección del señor Camden ese día fue sobre Poe. La culpa, dijo, es el fantasma que llevamos dentro. Nos araña, susurra, y eventualmente carcajadas.
Nadie estaba escuchando, excepto yo. Después de clase, me detuvo en la puerta. Él no solo está matando, está haciendo un punto. Ignoraron lo que le pasó a su madre. Lo dejaron pudrirse. Ahora quiere pudrir la ciudad desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Me miró con ojos cansados. No se puede enterrar algo que nunca fue enterrado. Esa noche, me colé en el antiguo edificio de archivos detrás de la oficina del sheriff. Una habitación condenada durante mucho tiempo. Mojo en las paredes. Polvo espeso como ceniza. Encontré las fotos policiales originales. El cuerpo destrozado de Maria Marshall. Un pequeño colgante en su mano. Una cruz partida por la mitad. Y una lista. 5 nombres. Hombres que crecieron para ser jueces, empresarios, policías. Incluyendo a mi padre. Dejé caer el archivo como si me quemara. No solo estaban protegiendo la ciudad, estaban ocultando lo que hizo. Sábado por la noche, el granero estaba lleno. Sudor, perfume, miedo. Los adolescentes se ríen demasiado fuerte y beben demasiado. No parecía real. Parecía como si estuviéramos bailando sobre nuestras propias tumbas. No bebí, no toqué a Ethan. Siguió mirándome como si ya no supiera quién era yo. Maya desapareció en el pajar con alguien a quien apenas conocía. Intenté irme. El aire se sintió grueso, como si algo estuviera esperando. Fue entonces cuando se apagaron las luces y alguien gritó. 200 palabras sucedió rápido, una mancha de sombras y sangre. El asesino se movió como si hubiera estado esperando en la oscuridad durante horas. 2 niños cayeron antes de que nadie reaccionara. Una niña chocó contra una viga y se rompió la nariz al intentar huir. La gente se pisoteaba unas a otras, tratando de salir. Encontré a Maya, inconsciente y con la cara magullada. Y lo vi, una máscara, sí, pero los ojos, vacíos, hueco, familiar. Me miró directamente y luego desapareció en el humo. De vuelta en el hospital, Maya no se despertó durante horas. Cuando lo hizo dijo, estaba susurrando, dijo mi nombre. Él sabía mi nombre. Papá intentó ocultarlo. Pánico, caos. No hay pruebas de que fuera el mismo tipo. Pero la gente ya no creía mentiras. Enterramos a 2 compañeros más esa semana. Y enterré a la chica que solía ser. Porque lo sabía ahora. Esto no fue aleatorio. Esto no fue una locura. Esto fue venganza. Un nuevo mensaje apareció de la noche a la mañana. Esta vez pintado con spray en las puertas de la escuela. La fiesta no ha terminado. Las letras goteaban como sangre. La ciudad intentó encerrarnos. Toques de queda, eventos escolares cancelados, incluso conversaciones sobre la Guardia Nacional. Pero nada de eso importó, porque nosotros ya estaban infectados. El miedo es como la fiebre, y para entonces ya nos había llegado a los huesos. Pero algunas personas no corrían. Ellos eran organizando. Así empezó la segunda fiesta. Mismo objetivo, reglas diferentes. Sin padres, sin piedad, sin reglas. El volante decía, si quiere vírgenes, convirtámoslo en un matadero. Esto ya no era protección. Esto fue una provocación. Ethan no quería que fuera. Esto no es valiente, Sam. Es un suicidio. No respondí. Solo empaqué una linterna, un cuchillo pequeño y la foto que me dejó el asesino. Él me siguió de todos modos.
La fiesta estaba en un almacén en ruinas cerca de la carretera. Ventanas rotas, pintada, techo semiderrumbable. El tipo de lugar al que van a morir las ratas y los fantasmas. Maya estaba allí, caminando sobre un tobillo torcido, pero sonriendo como si no estuviera rota por dentro. Ninguno de nosotros estaba bien. Solo queríamos sentir vivo. Pero el aire volvió a sentirse mal, como si algo hubiera trepado por el suelo. Las luces se apagaron exactamente a medianoche, como antes, solo que esta vez nadie gritó de inmediato. Esperamos, sin aliento. Entonces una voz resonó en la oscuridad. ¿Cuántos más deben sangrar por tu silencio? Y luego, caos, vidrio roto, carcajadas. Se inició un incendio en un rincón de la habitación. El humo se elevó y nos asfixió. Lo vi, la máscara, la espada. Esta vez corrí hacia él. Me cortó, me atrapó el brazo. La sangre se derramó por mi muñeca como una bengala. Ethan lo abordó por detrás. Pero fue rápido. Desapareció de nuevo, como humo en la niebla. Nos quedamos tosiendo, llorando, sangrando. Encontraron a Ethan en el callejón exterior. Vivo, pero apenas. Grabadas en su pecho estaban las palabras «traidor». Lo llevaron rápidamente al hospital. Viajé en la ambulancia, sosteniendo su mano. Entraba y salía de la conciencia, murmurando cosas que yo no podía entender. Él sabía mi nombre. Él estaba en la habitación. ¿Qué habitación, Ethan? Yo pregunté, pero se desmayó. En ese momento me di cuenta de algo que no me había permitido creer. El asesino no era un extraño. Él había sido adentro nuestra escuela. El nombre volvió a mí. Campos de Logan. Había sido expulsado hace 2 años, por violencia. Su madre, muerto. Sus registros de acogida, sellado. Había desaparecido, como un fantasma al que nadie echaba de menos. Papá me dijo que era sospechoso en aquel entonces. Ahora estaba seguro. Encontré su viejo casillero, rayado en el metal. Pagarán. Esa noche soñé con fuego y gritos. Cuando me desperté, mis ventanas estaban empañadas desde adentro, y a través del vidrio, escrito con humedad, «Estoy esperando». Empecé a escribir sus nombres. Lirio, Harper, Jesse, todos muertos. Pero no fueron solo víctimas. Ellos eran símbolos. El asesino los había elegido por una razón. Estaban callados, observadores, como yo. No los estaba castigando. Él estaba haciendo un ejemplo. Llamé al señor Camden. Creo que nos está utilizando, dije. Está convirtiendo a los callados en su mensaje. Camden no habló durante un rato. Entonces, lo sé. Me dio una dirección. Ve allí, dijo. Encontrarás tus respuestas. Era una antigua granja en lo profundo del bosque, abandonada y quemada en algunos lugares. Entré y olía podredumbre y óxido. Fotos en la pared, recortes de periódicos, hilos rojos. Fue su escondite. Había dibujos de las chicas, perfectos bocetos, a lápiz. Notas debajo de ellas. Lirio, silencio. Harper, vergüenza. Jesse, olvidado. Luego una página titulada Samantha Reeves. Sobreviviente, debajo. Ella ve, ella recuerda, ella no está. Como ellos. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me volví. Fue él. Sin máscara ahora. Solo Logan Fields, o quien quiera que fuera.
Tenía los ojos inyectados en sangre, salvajes, pero no enojado, triste. No quería hacerles daño, dijo. Quería que la gente recordara. ¿Recuerdas qué? Mi madre, María, la hicieron desaparecer. Dijeron que era pidiéndolo. Ella no se merecía eso, susurré. Ella era igual que tú. Dio un paso adelante y levantó el cuchillo. Eres el último. Te doy una opción. Únete al silencio o acaba con el grito. Contuve la respiración y se abalanzó sobre la lámpara. La oscuridad nos tragó a ambos. Salí corriendo de la casa antes de que el humo pudiera tragarme por completo. Logan desapareció entre los árboles, o tal vez me dejó ir. Mi brazo estaba sangrando otra vez. Mis pensamientos eran más fuertes que el dolor. ¿Por qué no me mató? De regreso a casa, me limpié la sangre de las manos y miré mi reflejo. Mi cara parecía desconocida, como si hubiera estado usando la piel de otra persona, y solo ahora me diera cuenta. Ya no le tenía miedo. Tenía miedo de lo que estaba empezando a entender. No se trataba de matar vírgenes. Ese trataba de verdades que nadie quería escuchar. Maya apareció con un sobre. Lo encontré en el escritorio del señor Camden. Dentro había cartas, viejas, descoloridas, manchadas de lágrimas, escrito por María Marshall. Dijeron que yo los engañé. Dijeron que lo quería. Yo tenía 16 años. Dije no. Se rieron. Nanbei. Carta estaba dirigida a alguien específico. Sheriff Paul Reeves, mi padre. No sabía que estaba embarazada. Había escrito en los márgenes. Maya me miró. Eso significa... Logan es mi hermano. Todo mi mundo se rompió como el cristal. Recordé la noche que vi la foto en el bosque, la escritura a mano en el reverso, la forma en que no me mató. No porque fuera especial, porque yo estaba su sangre. Quería vomitar, gritar, arrancarme la piel. En lugar de eso entré a la oficina de papá y arrojé las cartas sobre su escritorio. Cuéntamelo todo, dije. Él los miró fijamente, luego a mí. Luego dijo las palabras que nunca olvidaré. Tenía 19 años. Ella fue un error que intenté enterrar. Le di una bofetada. Él no me detuvo. En la escuela todo se estaba desmoronando. La ciudad estaba bajo toque de queda. Algunas familias se habían ido por completo. Otros se estaban armando. Pero nada funcionó. Porque no se trataba de protección. Se trataba de castigo. Habían construido un mito para cubrir sus pecados. Nos dijo que si nos manteníamos puros, estaríamos a salvo. Pero a Logan no le importaba eso. Estaba escogiendo a aquellos que le recordaban a su madre. Los olvidados, los obedientes, los que escuchó pero nunca gritó. Y ahora, yo era la voz más fuerte que quedaba. El señor Camden fue encontrado en su salón de clases, colgado del techo, un mensaje grabado en la pizarra. El silencio es complicidad. Había tratado de protegernos. Intentó advertirme. Tal vez incluso sabía la verdad sobre Logan y yo, pero ya no importaba. Maya lloró toda la noche. No lo hice. No pude. Algo dentro de mí había muerto y algo más frío tomó su lugar. Logan se lo había llevado todo. Ahora quería recuperar algo. Regresé a la masía. Esta vez solo, esta vez con fuego en la sangre. Busqué más profundamente, por la parte de atrás, hasta el sótano. Escalones podridos, paredes agrietadas, tierra húmeda, y ahí estaba, una tumba hecha a mano, un pequeño marcador de madera, con letras casi borradas. María caí de rodillas. No era solo un escondite.
Aquí era donde él la enterró él mismo. Le dejé a mi madre una flor. Le dejé a Logan un mensaje grabado en la tierra. Recuerdo. Regresé a la escuela con un propósito. Todos se quedaron mirando. La chica que no murió. La hija del sheriff. El monstruo. La hermana de un asesino. Ya no me importaba. Fui a la oficina del director, golpeé los archivos y las cartas sobre su escritorio y le dije que si no se hacían públicos, lo haría yo. No me detuvieron. Al atardecer, el pueblo lo sabía todo. Nombres, fechas, caras. El pacto Cherry Falls no fue una advertencia, fue un encubrir. Y ahora los muertos habían venido a cobrar. Después de que la verdad golpeó la ciudad como un reguero de pólvora, todo se fracturó. La noticia se difundió rápidamente. Sheriff local implicado en el encubrimiento del asalto de 1980. El pacto de Cherry Falls expuesto como un engaño. Algunas personas abandonaron la ciudad. Otros intentaron negarlo. Pero los susurros nunca cesaron. Maya no hablaba con nadie. Ethan, todavía vendado, seguía negando con la cabeza. Dejamos que esto sucediera, murmuró una y otra vez. ¿Y yo? No lloré, solo esperé, porque sabía que Logan no había terminado. No hasta que murió la última virgen. No hasta que lo hice. Puse el anzuelo folletos. Una fiesta falsa. Una celebración más de la inocencia perdida. La ubicación. La iglesia quemada en las afueras de Whispering Pines. Abandonado durante décadas. Vigas ennegrecidas como costillas rotas. Las vidrieras se hicieron añicos hace mucho tiempo. Esta vez no fue real. Esta vez fue un trampa. Me paré en el centro de la nave. Linterna en mano y espada escondida debajo de mi abrigo. Espera, escuchando. Afuera el viento aullaba a través de las paredes rotas. Entonces lo escuché. Un paso, luego otro. Salió de la oscuridad lentamente, esta vez sin máscara. Solo Logan, solo el niño moldeado por el dolor, la rabia y el silencio. «Me llamaste aquí», dijo. «No», respondí. «Siempre venías. Simplemente lo hice más fácil». Miró la habitación. «La llamaron mentirosa. Tu papá era el peor, pero no fue el único. Lo sé. No eres como ellos. No soy como tú, cualquiera». Él sonrió. «Aún no». Se acercó. «No. Quiero matarte, Sam. Quiero que lo hagas. Entender. Sí». Fue entonces cuando presioné el botón, y las llamas se encendieron. Los aceleradores se encendieron instantáneamente. Las llamas rodaron por los bancos secos y subieron hasta el púlpito. Gritó, de rabia, no de miedo, y se abalanzó sobre mí. Chocamos contra el altar. Su cuchillo me cortó el costado. Le di un puñetazo en la garganta. Me abordó, inmovilizándome. «Aquí es donde termina», gruñó. «Sí», susurré. «Pero no como piensas». Apuñalé hacia arriba. En su hombro, él gritó y retrocedió tambaleándose. Le di una patada al fuego. Desapareció entre el humo. Salí arrastrándome, con los pulmones en llamas, la piel quemada y los ojos llenos de ceniza. La iglesia detrás de mí rugió como si estuviera viva. Me desplomé en el suelo, sangrando y tosiendo. Una sirena sonó a lo lejos. Alguien me levantó. Ethan. Maya. No podría decirlo. Recuerdo una cosa, una voz en mi oído. Lo lograste. Nunca encontraron su cuerpo, solo sangre, solo la hoja medio derretida.
La ciudad intentó reconstruirse, despacio, embarazosamente, como un niño que aprende a caminar después de haber sido roto. Papá renunció. Huyó, de verdad. Camden obtuvo una beca que lleva su nombre. La tumba de Pines quedó intacta. En cuanto a mí, ya no era virgen. No porque hubiera tenido relaciones sexuales, porque yo había estado cambió. Ya no era inocente y ya no tenía miedo. Para María, no te conocía, pero conozco tu dolor. Saqué a tu hijo del fuego. Saqué tu recuerdo de las mentiras. Intentaron borrarte. Fallaron. Esta ciudad te recordará ahora, no como una niña arruinada, sino como una mujer silenciada. Nunca más. Doblé la carta, la dejé sobre la tumba y me alejé. El viento era frío, pero sentía calor por dentro. Quizás Logan estaba muerto, quizás no lo era, pero esta historia era mía ahora, y nunca dejaría que nadie olvídalo de nuevo. Grimesville era una ciudad de secretos, con sus calles gastadas por el tiempo, sus casas desmoronándose bajo el peso de la contaminación y las promesas olvidadas. Pero a pesar de su decadencia, todavía era su hogar, y durante Toxo eso significaba todo. Mientras contemplaba la puesta de sol desde lo alto de la planta de aguas residuales, una ligera brisa agitó el aire tóxico, haciendo que los árboles se balancearan en una armonía inquietante. No podía respirar sin pensar en los químicos que saturaban el mundo que protegía. La vida había cambiado en Grimesville, pero la podredumbre de la ciudad era algo que todavía se filtraba en cada grieta. Sarah, su esposa, estaba a su lado, con la mano apoyada suavemente en su vientre hinchado. Sus gemelos, que nacerían cualquier día, eran un símbolo de esperanza, pero Toxus lo sabía mejor. No había paz para hombres como él. Cuanto más se quedaba, más sentía que la oscuridad se apretaba alrededor de su cuello como una soga. Habían pasado semanas desde la última crisis. El Mafia de Pañales, una banda de criminales sádicos vestidos como bebés, había causado estragos en la escuela secundaria local. Pero esa batalla había pasado. La ciudad estaba en silencio, demasiado en silencio. De repente, el silencio se hizo añicos. El suelo tembló bajo los pies de Toxus. Una fuerte explosión resonó desde la dirección de Grimesville High. Se volvió hacia Sarah, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Quédate aquí», ordenó, pero ella ya lo sabía. Había oído las historias. Sabía quién era él, qué tenía que hacer. Con una mirada decidida en sus ojos, Sarah susurró: «Ten cuidado. Vuelve con nosotros». La besó en la frente y corrió hacia la escuela, sus piernas mutadas empujándolo, más rápido de lo que cualquier hombre normal podría correr. Cuando llegó a la escuela secundaria, la escena ante él era un caos. El Mafia de Pañales había regresado, esta vez con un plan mucho más insidioso. Estaban arrastrando a niños y profesores al gimnasio, y la bomba colocada debajo del escenario estaba funcionando. Toxus apretó los dientes, y su corazón latía con miedo. El olor a gasolina, sudor y miedo lo golpeó tan pronto como cruzó las puertas. La visión de la mafia, bebés grotescos y de gran tamaño con sonrisas siniestras y biberones llenos de ácido, le revolvió el estómago. El caos, la violencia, el humor retorcido en sus acciones. Era demasiado. Pero Toxus no tuvo tiempo de pensar. Ya estaba en acción. Toxus se abrió camino a través de la mafia, destrozándola con fuerza brutal. Cada golpe dejaba una repugnante salpicadura de sangre y bilis en las paredes del gimnasio, pero no fue suficiente.
Podía sentirlo en la boca del estómago. Algo andaba mal. Entonces sucedió. Lenny, Lardas, su gigante compañero, tomó una decisión desesperada. Lenny, siempre el que daba un paso al frente cuando la situación lo exigía, se tragó la bomba para evitar que detonara en el pueblo. «Ve a salvarlos, Toxus», gruñó con lágrimas en los ojos. «Tengo esto». Toxus no dudó. Agarró el enorme cuerpo de Lenny y lo alejó de la zona de explosión. Pero Lenny no fue lo suficientemente rápido. En un momento horrible, la bomba explotó, enviando una onda de choque a través de Grimesville. Todo se volvió negro. Cuando Toxus despertó, el mundo se sintió apagado. El aire estaba denso con un hedor antinatural, y los edificios a su alrededor tenían una cualidad espeluznante y distorsionada. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Esto ya no era Grimesville. Los carteles de la calle dicen Rottenville. Su corazón dio un vuelco. La explosión había abierto una grieta, un desgarro en realidad, y ahora se encontraba en una versión retorcida de su ciudad. Rottenville era un infierno de vidrios rotos, metal retorcido y sombras parpadeantes de almas corruptas. El aire en Rottenville era más pesado, más tóxico. La gente aquí era diferente. Reflejos destrozados de los habitantes de Grimesville. La escuela, los edificios, incluso los árboles. Todo estaba deteriorado hasta quedar irreconocible. Era como si esta ciudad hubiera sido consumida por la misma corrupción contra la que Toxus había luchado toda su vida. Mientras Toxus caminaba a tropezones por las calles, tratando de darle sentido a su nuevo entorno, una voz resonó desde un callejón. «Estás perdido, ¿no, héroe?» Toxus se giró bruscamente, con el corazón acelerado. Una cabeza flotante y cortada apareció ante él. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y malicia. Fue Pompeyo, una figura enigmática de Rottenville, que alguna vez fue un científico brillante antes de que su cuerpo fuera consumido por un horrible accidente. «¿Quién eres?» Toxus gruñó, con los puños cerrados por la ira y la confusión. Pompeyo sonrió. «Soy Pompeyo y te conozco. Eres el héroe que está fuera de su alcance. Crees que puedes arreglar este lugar, pero ya es demasiado tarde». Toxo negó con la cabeza. «No, lo arreglaré. Tengo que hacerlo». La risa de Pompeyo fue hueca. «Aquí no encontrarás salvación, Toxus. Este lugar es donde las peores partes de ti cobran vida». La cabeza flotante desapareció en las sombras, dejando a Toxus solo con sus pensamientos. Su mundo se estaba desmoronando. Esta no era solo una ciudad nueva. Esto fue Rottenville, donde se habían manifestado todas las peores cosas de Grimesville. Mientras Toxus se aventuraba más profundamente en Rottenville, sintió la presencia de algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Era como si algo lo estuviera siguiendo, mirándolo. Luego, en un edificio en ruinas, lo encontró. Una figura se encontraba en el centro de la habitación, alta y retorcida. El hombre estaba vestido con cuero negro, su rostro oscurecido por una máscara que reflejaba los propios rasgos de Toxus, pero distorsionados, grotescos. Esto fue Nocivo, el gemelo malvado de Toxus, una versión retorcida de sí mismo nacida de las partes más oscuras de su alma. «Debes estar confundido», dijo Noxious, dando un paso adelante con una sonrisa maliciosa. «Soy lo que podrías haber sido, lo que son debajo de la superficie. Eres tan vil como yo». Toxus apretó los puños, listo para luchar, pero Noxious levantó una mano. «No ganarás».
No puedes salvar este mundo, Toxus. Lo único que te queda es verlo arder. La mente de Toxus se aceleró. El único camino de regreso a Grimesville era a través del portal, la grieta causada por el sacrificio de Lenny. Pero para abrirlo necesitaría ayuda. Se volvió hacia Chester, una versión cínica de Lenny de Rottenville, que una vez fue científico, antes de perder la cordura. Juntos construirían un dispositivo para abrir la grieta y regresar a casa. Pero el tiempo se estaba acabando. Nocivo. Ya estaba haciendo planes para invadir Grimesville, y si Toxus no actuaba rápido, su hogar se perdería, para siempre. Toxus caminaba tambaleándose por las calles de Rottenville, sintiendo como si el aire estuviera cargado por el peso de la desesperación. Los edificios eran versiones retorcidas de los de Grimesville, con las ventanas destrozadas y abiertas como ojos oscuros y hambrientos. Las calles estaban llenas de escombros, autos abandonados en ángulos extraños, pedazos de letreros rotos que parpadeaban con una enfermiza luz verde. Aquí no había calidez ni esperanza, solo el frío agarre de la decadencia. A medida que Toxus se adentraba en la ciudad, escuchó los ecos distantes de risas retorcidas, pero no había nadie a la vista. El viento aullaba por los callejones, llevando consigo el hedor a podredumbre y el inconfundible olor a miedo. Cada paso parecía como si se hundiera más profundamente en una pesadilla. No podía evitar la sensación de que algo lo estaba observando, algo más peligroso que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado antes. Las calles corruptas de Rottenville parecían vivas, palpitando con una energía antinatural. Sabía que Noxious no estaba lejos, su gemelo oscuro, el que siempre había estado ahí, acechando en las sombras de su alma. Toxus apretó su puño con más fuerza y sus nudillos se pusieron blancos bajo la piel oscura. No podía permitirse el lujo de perder el foco. Tenía que encontrar un camino de regreso a Grimesville antes de que Noxious lo alcanzara por completo. Toxus deambuló por una parte olvidada de la ciudad, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Sus ojos se posaron en un edificio decrépito al final de la calle, un lugar que parecía haber estado abandonado durante años. La puerta se abrió con un chirrido cuando se acercó, y en el interior el aire estaba cargado de polvo y moho. Cuando Toxus entró, una voz gritó desde las sombras. «No deberías estar aquí, Toxus», dijo una voz ronca, resonando en las paredes agrietadas. Se quedó helado. La voz era familiar pero inquietante. Era Pompeyo, la cabeza cortada que lo había estado siguiendo desde que llegó a Rottenville. Toxus se giró para ver la cabeza flotante de Pompeyo flotando en el aire ante él, con los ojos brillando con una luz espeluznante. La sonrisa de Pompeyo se transformó en algo casi de complicidad. «Te lo dije antes, estás perdido. Este lugar tiene mente propia y te conoce». Toxus frunció el ceño. «Necesito encontrar un camino de regreso a Grimesville y necesito tu ayuda». Los ojos de Pompeyo se oscurecieron. ¿Ayuda? Este mundo no es algo de lo que puedas escapar. Eres tú, Toxus. Cada giro equivocado, cada esquina retorcida. Este lugar está construido a partir de tus deseos más oscuros. Rottenville refleja lo que Grimesville nunca pudo. A Toxus se le cortó el aliento. ¿Me estás diciendo que este lugar soy yo? Pompeyo asintió, y una sonrisa triste e inquietante se dibujó en su rostro decapitado, más de lo que te imaginas. ¿Y Noxious? Él no es solo una parte de ti, es en lo que podrías haberte convertido. Toda esta ciudad, cada pesadilla, cada cosa atormentadora que ves, todo se debe a ti. Toxus apretó los puños. No lo dejaré. Ganar.
Pompeyo se acercó flotando. Puede que no tengas otra opción. Noxious ya está aquí y ha estado planeando algo grande. Está corrompiendo todo en Rottenville y pronto estará listo para destruir Grimsville, tu hogar. El corazón de Minosinstap Toxus latía con fuerza cuando las palabras de Pompeyo asimilaron. Noxious no solo estaba tratando de conquistar este mundo, sino que lo estaba usando como puente para invadir Grimsville. El tiempo se estaba acabando. La advertencia de Pompeyo resonó en la mente de Toxus mientras recorría Rottenville en busca de cualquier rastro de Noxious. La ciudad tenía ahora un silencio antinatural, ese tipo de silencio que pesaba sobre ti como una fuerza tangible. Era como la calma antes de una tormenta, y Toxus la sintió en lo más profundo de sus huesos. Dobló una esquina y se quedó helado. Allí, parado en medio de la calle, estaba Nocivo. La figura era alta, vestida con un traje de cuero negro que parecía brillar de forma antinatural en la apagada luz de Rottenville. Su rostro estaba oscurecido por una máscara agrietada de color rojo, sangre que reflejaba los propios rasgos de Toxus, pero con algo mucho más oscuro detrás. Los ojos detrás de la máscara brillaban con malicia, y Toxus podía sentir la intensidad de la presencia de Noxious, como si este reflejo retorcido de sí mismo lo arrastrara a las profundidades de su propia oscuridad interior. Bueno, dijo Noxious, su voz llena de sarcasmo. El llamado héroe regresa. Dime, Toxus, ¿cómo se siente ver lo que pudiste haber sido? El corazón de Toxus se aceleró. Tú no eres yo, eres un monstruo. Noxious se rió entre dientes, con voz baja y burlona. No soy un monstruo, Toxus. Soy lo que tú son. Soy todo, lo que temes. El mundo que has estado tratando de salvar ya se perdió en el momento en que naciste. Un destello de duda cruzó por la mente de Toxus, pero lo apartó. No dejaré que destruyas Grimsville. Ya te has llevado todo de este lugar. Noxious dio un paso más y su mirada nunca abandonó la de Toxus. ¿Este lugar? Él se burló. Rottenville no es más que un reflejo de tu propio fracaso. Tú creaste esto, Toxus, y pronto Grimsville sufrirá el mismo destino. Toxus sabía que no podía enfrentarse a Noxious de frente sin un plan. Necesitaba más información, y eso significaba encontrar Chester, el científico loco que una vez había sido el homólogo de Lenny en Rottenville. Se decía que Chester tenía conocimiento de la grieta y podría ayudarlo a navegar por ella. Pero en Rottenville, encontrar a alguien cuerdo era una tarea difícil. Entró en un edificio en ruinas en las afueras de la ciudad, donde las paredes estaban cubiertas de pintura descascarada y el aire estaba denso por el hedor a descomposición. Al adentrarse más en el edificio, encontró a Chester, encorvado sobre un banco de trabajo, garabateando en un cuaderno con frenética energía. Su rostro estaba demacrado, sus ojos muy abiertos e inyectados en sangre. Chester miró a Toxus con una sonrisa salvaje y enloquecida. «Ah, el héroe. Toxus, ¿no? ¿Tú eres el que cree que puedes salvar este lugar?» Toxus asintió sombríamente. «Necesito tu ayuda, Chester. Necesito regresar a Grimsville». Los ojos de Chester brillaron. «Grimsville. Ya es demasiado tarde. La grieta es una calle de doble sentido, ¿sabes? Si la abres, traerá todo lo que hay aquí a tu mundo. Y créeme, Toxus, no querrás saber qué sucede cuando este lugar se fusiona con el tuyo». A Toxus no le importaban los peligros. No podía permitirse el lujo de dejar que Noxious ganara. «Me arriesgaré. Necesito encontrar una manera de abrir la brecha». Chester se rió. Un sonido bajo y maníaco que hizo que a Toxus se le erizaran los pelos del cuello. «¿De verdad crees que puedes deshacer lo que ya se ha hecho?
Este mundo no se puede salvar. Pero te ayudaré, por un precio. Me lo deberás. Toxus no dudó. Bien, te lo debo. La sonrisa de Chester se hizo más amplia y se volvió hacia su mesa de trabajo. Bien. Entonces, pongámonos a trabajar. Mientras Toxus y Chester trabajaban juntos para construir el dispositivo que les permitiría reabrir la grieta, Toxus podía sentir el peso del tiempo acercándose. Nocivo. Se hacía más fuerte minuto a minuto, extendiendo su influencia por todo Rottenville y preparándose para invadir Grimesville. Toxus sabía que el tiempo corría. Cuanto más tiempo permaneciera en Rottenville, más oscuridad se filtraría en su propia alma. No podía permitir que eso sucediera. Pero la pregunta persistía. ¿Regresaría a Grimesville antes de que fuera demasiado tarde? Los días se confundieron, mientras Toxus y Chester trabajó incansablemente para ensamblar el dispositivo que podría reabrir la brecha entre Rottenville y Grimesville. El hedor a descomposición estaba siempre presente en el laboratorio, una mezcla de productos químicos, sudor y algo más siniestro. Chester tenía una retorcida sensación de alegría mientras trabajaba, su mente consumida por la locura que hacía mucho tiempo lo había invadido en Rottenville. A Toxus no le importaba la locura de Chester. Le importaba una cosa: regresar a 1180 Grimesville y detener a Noxious antes de que su gemelo malvado pudiera traer la ruina al mundo. El dispositivo que estaban construyendo no era solo una simple máquina. Fue una fusión frankensteiniana de tecnología y los poderes oscuros del propio Rottenville. Chester hacía tiempo que había abandonado la ciencia tradicional, su mente empeñada en aprovechar las energías distorsionadas de esta retorcida ciudad. Esto abrirá la grieta, pero... La voz de Chester se apagó mientras apretaba un perno. Te lo advertí. La grieta no solo abrirá una puerta, destrozará todo lo que encuentre a su paso. Toxus no se inmutó. No podía permitirse el lujo de dudar ahora. Nos estamos quedando sin tiempo. Chester levantó la vista con una sonrisa torcida. Oh, lo sé, pero déjame decirte algo, Toxus. Una vez que pases por esa grieta, no habrá vuelta atrás. Tendrás que enfrentarte a todo alguna vez has temido. Y eso es exactamente lo que Noxious quiere. Las palabras flotaron en el aire como un oscuro presagio. Pero Toxus no dejó que echaran raíces en su mente. Tenía que ser fuerte. Para Sarah. Para los niños. Tenía que detener a Noxious. Fuera del laboratorio, la corrupción en Rottenville empeoraba cada día que pasaba. Los edificios continuaron deteriorándose a un ritmo alarmante, desmoronándose como si estuvieran vivos, devorando todo a su paso. Las calles estaban llenas de figuras grotescas, versiones monstruosas de los ciudadanos de Grimesville, retorcidos por la ruptura y el poder de Noxious. Toxus podía sentir el temor en el aire, una presión que hacía que se le oprimiera el pecho. Nocivo. Estaba utilizando la ciudad como caldo de cultivo para el caos. No era solo un reflejo de Toxus, era una manifestación de todo lo que Toxus había temido enfrentar. El mal que siempre había permanecido justo debajo de la superficie. Toxus y Chester se aventuraron en el corazón de Rottenville, donde la influencia de Noxious era más fuerte. El otrora vibrante mercado ahora estaba vacío, salvo por las sombras que parpadeaban y bailaban en los rincones de la visión de Toxus. Podía escuchar susurros en el aire, voces retorcidas que pronunciaban su nombre, tratando de atraerlo. Mientras se acercaban a la plaza del pueblo, Toxus sintió que su corazón daba un vuelco. En el centro se alzaba una enorme estatua de Noxious, con el rostro retorcido en una sonrisa grotesca. Era como contemplar un reflejo monstruoso de sí mismo, una burla de su existencia.
Este es su poder, murmuró Chester, mirando la estatua con una mezcla de reverencia y miedo. Noxious controla todo en esta ciudad, y pronto controlará tu mundo. Toxus apretó los puños y apretó la mandíbula. No si puedo evitarlo. Mientras Toxus y Chester avanzaban por Rottenville, se encontraron con más horrores que Noxious había desatado. Los alguna vez humanos habitantes de la ciudad ahora eran cáscaras sin sentido, con sus cuerpos deformados y sus mentes destrozadas. Algunos gateaban a 4 patas, con los ojos hundidos, mientras que otros permanecían inmóviles, con la piel pudriéndose como estatuas en descomposición. De repente, un fuerte grito atravesó el aire, enviando un escalofrío por la columna de Toxus. Se giró justo a tiempo para ver a un grupo de ciudadanos corruptos emergiendo de las sombras, con sus rostros torcidos en una grotesca muestra de dolor y locura. Estos fueron una vez los habitantes de Rottenville, gente común y corriente que había sido consumida por la influencia de Noxious. Sus cuerpos estaban hinchados, la piel tensa sobre formas monstruosas y distorsionadas. Toxus dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «Quédate atrás, Chester». Antes de que Chester pudiera responder, uno de los ciudadanos corruptos se abalanzó sobre él y su grotesca forma se tambaleó hacia adelante. Toxus reaccionó instintivamente. Su brazo mutado se balanceó formando un amplio arco. El puñetazo aterrizó con un ruido sordo repugnante, enviando a la criatura al suelo en un montón de carne rota, pero siguieron llegando más. Toxus se defendió con todo lo que tenía. Cada golpe dejaba un rastro de sangre y bilis. Los cuerpos corruptos se amontonaron, pero cada vez más emergían de las sombras. Fue un ataque interminable. «Toxus, tenemos que movernos», gritó Chester, alejándose de las criaturas. Toxo vaciló, pero la horda fue implacable. Agarró a Miss Inunacient Chester por el brazo y tiró de él mientras se abrían paso entre la multitud de seres retorcidos. Tras escapar de la horda, encontraron refugio en un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. Chester se desplomó contra una viga de metal oxidado, jadeando por respirar. El corazón de Toxus todavía latía aceleradamente y la adrenalina lo mantenía nervioso. Tenía que seguir moviéndose. Fue entonces cuando lo escucharon. Un aplauso suave y burlón. «Bien hecho, Toxus. Has sobrevivido hasta ahora». Toxus se giró bruscamente y entrecerró los ojos al ver Nocivo de pie en la puerta, su sonrisa torcida con malevolencia. Ya no era solo un reflejo. Noxious se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. El aire pareció espesarse a su alrededor, su presencia abrumadora. «Te he estado observando», continuó Noxious, dando un paso adelante. «¿Crees que puedes detenerme? ¿Crees que puedes salvar tu precioso Grimesville? Ya es mío». Toxus dio un paso adelante con los puños cerrados. «Esto termina ahora, Noxious». Noxious se rió. Su voz era fría y llena de desdén. «Llegas demasiado tarde, Toxus. Rottenville ya es mío. Y pronto, Grimesville también lo será. Todo por lo que has luchado, todo lo que te importa, todo se va a quemar». Los ojos de Toxus se endurecieron. «No, si puedo evitarlo». Antes de que Noxious pudiera responder, un fuerte ruido retumbante sacudió el almacén. Las paredes se agrietaron y el suelo debajo de ellas tembló. Era como si el mundo mismo se estuviera desmoronando. La sonrisa de Noxious se hizo más amplia. «Esto es todo, Toxus. Este es tu fin». Las paredes del almacén se doblaron y una ola de energía oscura surgió hacia Toxus.
Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que todo el edificio se derrumbara a su alrededor, enviándolo a un abismo arremolinado. Toxus despertó en una nueva parte de Rottenville, un área más oscura y retorcida que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. La grieta se acercaba y podía sentir su atracción, amenazando con consumir todo a su paso. El dispositivo que Chester había construido era su única esperanza de reabrir la grieta y detener a Noxious antes de que pudiera terminar lo que había comenzado. Pero cuanto más se acercaba al centro de Rottenville, más se daba cuenta de que Noxious estaba manipulando todo a su alrededor. Podía ver las sombras del pasado, errores, arrepentimientos y temores que Toxus había enterrado hacía mucho tiempo. Cobraron vida en las formas retorcidas de las pesadillas. Noxious no era solo un villano. Él era la personificación de todo lo que Toxus alguna vez había temido. Y en Rottenville no había forma de escapar de esos temores. El enfrentamiento final se acercaba. El aire estaba cargado del olor a descomposición. Rottenville ya no era solo un lugar. Fue una pesadilla hecha realidad. Toxo podía sentir el mundo, cambiando a su alrededor. Cada paso que daba hacía que el suelo debajo de él gemiera con el peso del inminente colapso de la ciudad. La atmósfera misma parecía cargada, una fuerza tangible de temor que lo presionaba por todos lados. Las calles se llenaron con más ciudadanos corruptos, criaturas grotescas y sin sentido que avanzaban pesadamente hacia él, con sus cuerpos hinchados y deformes. Los edificios que alguna vez fueron un testimonio de la historia de la ciudad, ahora no eran más que cáscaras desmoronadas, las ventanas destrozadas y las paredes cubiertas de enredaderas trepadoras de energía oscura. Mientras Toxus caminaba, podía escuchar susurros, voces que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Eran palabras de tormento, llamándolo por su nombre, prometiéndole destrucción. Cada esquina que doblaba se sentía como otra trampa. No podía evitar la sensación de que la ciudad misma estaba viva. Su pulso latía al mismo tiempo que el suyo, haciendo eco de cada uno de sus pensamientos y miedos. Pompeyo le había advertido que este era el dominio de Noxious, un mundo que reflejaba sus propios impulsos más oscuros. Toxus había pensado que entendía los peligros, pero ahora, a medida que se adentraba más en Rottenville, sintió la verdad. Noxious estaba manipulando todo, doblando el tejido mismo de la realidad a su voluntad. La brecha se hacía cada vez más fuerte. Cuanto más se acercaba Toxus a su fuente, más distorsionado se volvía el mundo que lo rodeaba. Las sombras parecían extenderse anormalmente largas, y el cielo sin sol oscilaba entre momentos de oscuridad y ráfagas de enfermiza luz verde. El pueblo se derrumbaba por su propio peso y no tenía idea de cuánto tiempo le quedaba. Mientras Toxus atravesaba la ciudad, se encontró atraído de regreso al laboratorio donde él y Chester había estado trabajando. El edificio estaba en ruinas. Las paredes se derrumbaron como si la misma tierra se lo hubiera tragado entero. El interior. Chester estaba esperando, aunque no en el mismo estado en que Toxus lo había dejado. Tenía los ojos muy abiertos, y las manos le temblaban mientras trabajaba febrilmente con los restos del dispositivo. Toxus, es peor de lo que pensaba, dijo Chester, en voz baja y tensa. La grieta no es solo un portal, es un ser vivo, una herida en la realidad misma. Y Noxious se ha estado alimentando de ella. Cuanto más intentamos arreglarla, peor se pone. Toxus se acercó con cautela, con el corazón pesado por el miedo. ¿Qué quieres decir?
El poder de la grieta es la única forma de detenerlo. La risa de Chester fue oscura y amarga. ¿Crees que abrir la grieta arreglará algo? No, Toxus. Lo destrozará todo. La estructura de este mundo y la tuya colapsarán entre sí. Y Noxious utilizará el caos para convertirse en un dios. Toxus sintió una punzada de miedo, pero la Tei reprimió. No tengo otra opción. Tenemos que detenerlo. Chester negó con la cabeza. No lo entiendes. La grieta no es solo una puerta. Es la manifestación de todo lo podrido que hay dentro de ti. Cuanto más intentas luchar contra Noxious, más alimentas la grieta. Cuanto más alimentas la grieta, más te conviertes en él. Toxus dio un paso atrás, su mente acelerada. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Podría ser verdad? ¿Se estaba volviendo nocivo? ¿Era todo esto solo un reflejo de su propia oscuridad? No, susurró Toxus. No puedo convertirme en él. No lo haré. La expresión de Chester se ensombreció. Entonces solo hay una cosa que puedes hacer. Tienes que destruir la grieta, cortarla desde su origen antes de que lo consuma todo. Toxus asintió, la determinación inundando sus venas. ¿Dónde lo encuentro? Los ojos de Chester se posaron en un mapa en la pared. La fuente de la brecha está en el corazón de Rottenville. Pero ten cuidado. Noxious ya ha comenzado a corromper todo lo que lo rodea. Tendrás que enfrentarlo allí, y a la peor parte de ti mismo. El viaje de Toxus al corazón de Rottenville se sintió como un descenso a la locura. Las calles estaban inquietantemente silenciosas. La sensación de fatalidad era sofocante. Los edificios aquí estaban más retorcidos, sus estructuras dobladas en ángulos imposibles, como si estuvieran tratando de escapar de la gravedad de la grieta. El mismo aire se sentía inestable, como si pudiera romperse en cualquier momento. Mientras Toxus se acercaba al centro de la ciudad, vio la enorme grieta que se alzaba delante, un enorme vórtice de energía oscura que parecía palpitar con vida malévola propia. El suelo a su alrededor se había abierto. La tierra estaba agrietada y sangrando, y el cielo era una masa arremolinada de sombras y una luz verde enfermiza. Parado frente a la grieta estaba Nocivo, su forma más grotesca que nunca. Su apariencia, alguna vez humana, ahora estaba completamente distorsionada, su cuerpo estirado y retorcido hasta convertirse en algo inhumano. Sus ojos ardían con una intensidad ardiente, y el aire a su alrededor crepitaba con un poder oscuro. «Entonces has venido», dijo Noxious, su voz llena de malicia. «Qué pintoresco. ¿Crees que puedes detenerme? ¿Crees que puedes destruir aquello que nos hace lo que somos?» Toxus se mantuvo erguido, con los puños cerrados. «Te detendré, Noxious. Destruiré la grieta y todo lo que has construido». Noxious se rió entre dientes, un sonido bajo y escalofriante. «No lo entiendes, ¿verdad? La grieta no es solo mi poder. Es tuyo. Es todo lo que alguna vez has temido y odiado de ti mismo. Es la oscuridad que has tratado de enterrar, y ahora viene por ti». La grieta latía, y el mundo que los rodeaba parecía deformarse y doblarse. La visión de Toxus se volvió borrosa cuando las sombras de su pasado, su culpa, sus errores, sus deseos más oscuros, comenzaron a manifestarse a su alrededor. Figuras de su pasado, personas a las que había fallado, comenzaron a materializarse desde la oscuridad. Le gritaban, acusándolo de sus fracasos. El corazón de Toxus latía con fuerza en su pecho, y su mente se aceleraba. Esta fue la prueba final. No solo estaba luchando contra Noxious, estaba luchando contra sí mismo.
Toxus cargó hacia adelante. Su brazo mutado crepitaba de energía, pero cuando llegó a Noxious, el suelo debajo de él cedió y fue enviado cayendo al remolino de la grieta. Por un momento, todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en Rottenville. Estaba en una versión retorcida de Grimsville, un lugar deformado por el poder de la grieta. Los edificios estaban en ruinas, las calles vacías y el aire cargado con un hedor a descomposición. Pero no hubo tiempo para asimilarlo todo. Noxious estaba de pie frente a él, su forma apareciendo más grande que nunca. Sus ojos ardían con una intensidad oscura. «Lo ves ahora, ¿no?», Noxioso se burló. «Esto es lo que le pasará a Grimesville, y luego al resto del mundo». El corazón de Toxus ardía de rabia. «No si puedo evitarlo». Con un rugido, se abalanzó sobre Noxious, su cuerpo impulsado por cada gramo de su voluntad restante. Pero Noxious no estaba solo. Desde las sombras, ciudadanos corruptos comenzaron a emerger, sus ojos brillando con malicia, sus formas retorcidas acercándose a él. La batalla continuó, una lucha desesperada por la supervivencia. Pero con cada golpe, Toxus podía sentir el poder de la grieta tirando de él, tentándolo a ceder a la oscuridad. Su cuerpo se estaba debilitando, su resolución flaqueaba. Cada vez era más difícil seguir luchando. Pero justo cuando estaba a punto de caer, se acordó de Sara. Recordó por qué estaba peleando. Recordó a la gente de Grimesville que dependía de él. Con un último estallido de fuerza, Toxus atravesó la horda de ciudadanos corruptos, llegando a Nocivo. Los dos chocaron. Su poder sacudió el aire a su alrededor. En ese momento, Toxus tomó la decisión más difícil de su vida. Extendió la mano, tocó el corazón de la grieta y con un grito final la destrozó desde adentro, sacrificando todo para detener a Noxious y cerrar la grieta para siempre. La mente de Toxus se volvió borrosa cuando el mundo que lo rodeaba comenzó a asentarse. La grieta había sido destruida. Podía sentir su opresivo tirón desvanecerse, la presión en el aire disipándose lentamente. La decadencia de Rottenville pareció detenerse, como si la esencia misma de Noxious hubiera sido cortada. Pero la victoria pareció vacía. La batalla había dejado profundas cicatrices en la ciudad, en las personas que alguna vez vivieron aquí y en el propio Toxus. El suelo bajo él todavía se sentía inestable, como si el tejido de la realidad misma todavía estuviera tratando de repararse. Pero los ecos de la oscuridad persistieron en los rincones de su mente. No había terminado, aún no. Toxus se puso de pie tambaleándose, con las extremidades pesadas y el cuerpo maltratado y destrozado por la batalla. Estaba magullado, su piel marcada por cortes y quemaduras por la energía caótica de la grieta. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero no había tiempo para descansar. Tenía que irse antes de que los últimos restos del poder de Noxious pudieran resurgir. Mientras caminaba entre los escombros de Rottenville, pudo ver los débiles contornos de ciudadanos corruptos todavía acechando en las sombras. Sus formas, retorcidas, congeladas en su lugar, ya no animadas por el poder de la grieta, pero aún grotescas y horribles en su quietud. El aire estaba denso por el hedor a descomposición y ozono quemado. Cada paso era como atravesar un sueño o una pesadilla. Toxus no tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que se destruyó la grieta, pero sabía que no podía quedarse más en este lugar. Toxus encontró su camino de regreso a los restos de la Grimesville Portal. El lugar donde había llegado por primera vez a Rottenville ahora era solo un vacío oscuro y vacío.
La grieta había desaparecido, pero sus efectos persistían como una enfermedad que se pudriera en el suelo. Todo el paisaje era árido. La alguna vez orgullosa ciudad de Rottenville, reducida a un montón de cenizas y sueños rotos. Fue en este lugar desolado donde surgió la primera fantasma apareció. Al principio, fue solo un destello en el rabillo del ojo. Toxus lo ignoró. Su corazón seguía acelerado y su mente nublada por el cansancio. Pero entonces, la figura surgió de las sombras. Fue Sara, o más bien, una versión retorcida de ella. Tenía los ojos muy abiertos y la expresión vacía. Su cuerpo era translúcido, su forma aparecía y desaparecía como una llama moribunda. Ella se acercó a él con la mano temblorosa. Toxus. Su voz era suave, apenas audible, como un susurro en el viento. El corazón de Toxus se apretó. ¿Sara? Su forma volvió a parpadear y su voz se volvió más urgente. No ha terminado. La ruptura todavía es parte de ti. No puedes escapar de ella. Toxus dio un paso atrás. La confusión lo inundó. ¿Qué quieres decir? La grieta desapareció. Yo la destruí. Pero el fantasma de Sara se limitó a negar con la cabeza. ¿Crees que eso es todo lo que necesitas? ¿Crees que puedes destruir la oscuridad dentro de ti y ser libre? Estás equivocado, Toxus. No eres libre. Nunca lo fuiste. Toxus cayó de rodillas, agarrándose la cabeza mientras la voz de su esposa resonaba en su mente. Podía sentir que la oscuridad volvía a surgir, arrastrándolo a las profundidades de la desesperación. Los horrores que había enfrentado en Rottenville, la versión monstruosa de sí mismo, los ciudadanos corruptos y la versión deformada de su esposa, habían sido manifestaciones de su propia culpa, su propia oscuridad. Noxious se había alimentado de esa oscuridad y ahora él también. No, susurró Toxus con la voz quebrada. No quería esto. No quería nada de eso. Pero la voz de Sara se volvió más fría, más burlona. No puedes huir de ti mismo, Toxus. Eres como él, justo como Noxious. Eres el mismo. El fantasma de Sara desapareció, dejando a Toxus solo en el silencio. Pero las palabras persistieron en su mente, carcomiéndolo. ¿Era realmente como Noxious? ¿Estaba condenado a repetir los mismos errores? Toxus se puso de pie. Su cabeza palpitaba cuando se dio cuenta. La oscuridad dentro de él no había sido destruida. Simplemente había sido suprimida, enterrada bajo el peso de la grieta. Y ahora, cuando el mundo que lo rodeaba comenzaba a colapsar, estaba resurgiendo de nuevo. Un sonido extraño resonó en la distancia, un gruñido grave y gutural, como el sonido de algo masivo moviéndose bajo la tierra. Los ojos de Toxus se abrieron cuando se volvió hacia la fuente del ruido. Desde las profundidades del suelo en descomposición, una enorme figura comenzó a emerger. Fue nocivo, o mejor dicho, lo que quedaba de él. La energía oscura que una vez lo había alimentado, ahora se retorcía y se transformaba en otra cosa, algo peor. La criatura era monstruosa. Su forma era una horrible amalgama de sombras y carne podrida. Se elevaba sobre Toxus. Su forma retorcida se movía a una velocidad antinatural. Sus enormes manos se extendían hacia él con una fuerza aterradora. El corazón de Toxus se aceleró. Esto no era nocivo en persona. Esto era algo peor. Una encarnación del poder de la grieta. Una manifestación de todo lo que había salido mal. Fue el horror máximo. Un reflejo de todo lo que estaba mal en el mundo. ¿Es esto en lo que me he convertido?
susurró Toxus. Su voz temblaba de miedo y desesperación. La criatura, el legado de Noxious, dejó escapar un rugido horrible. Ya no era solo una lucha por la supervivencia, fue una lucha por el alma de Toxus. La criatura no solo intentaba matarlo, sino que intentaba consumirlo, arrastrarlo de regreso a la oscuridad. Toxus sabía lo que tenía que hacer. Esta batalla final no se trataba de derrotar a Noxious, se trataba de derrotarse a sí mismo. Toxus sabía que la única manera de detener a esta criatura, esta encarnación viviente de la grieta, era destruirse a sí mismo, cortar la conexión entre su propia oscuridad y el poder de la grieta. Tuvo que hacer el máximo sacrificio. Con un rugido final de desafío, Toxus saltó hacia la criatura. Su brazo mutado crepitaba de energía. Luchó con todo lo que tenía. Su cuerpo gritaba de dolor mientras la oscuridad dentro de él intentaba consumirlo, pero siguió adelante, luchando con la fuerza de su amor por Sarah, por Grimesville, por el mundo. Al final, no fue la fuerza lo que ganó la pelea, fue amor. Era el deseo de proteger a sus seres queridos de la oscuridad, lo que le había quitado tanto. Con un golpe final y desesperado, Toxus desgarró el pecho de la criatura y su brazo se hundió profundamente en su corazón. La oscuridad que lo había consumido comenzó a desmoronarse. La forma de la criatura colapsó cuando el poder de la grieta finalmente fue destruido. Cuando la criatura se desintegró en la nada, Toxus cayó de rodillas, exhausto y destrozado. El suelo debajo de él comenzó a estabilizarse y la decadencia de Rottenville finalmente cesó. El aire se aclaró y los susurros de sus miedos y dudas se desvanecieron. Toxus estaba solo en las ruinas de Rottenville. Con el peso de sus acciones, presionándolo, había derrotado a Noxious, había destruido la grieta. ¿Pero a qué costo? La ciudad estaba ahora en silencio. Los horrores que la habían atormentado finalmente habían desaparecido. Pero el vacío permaneció. No había multitudes que vitorearan, ni héroes que celebrar. Toxus había salvado al mundo, pero se había perdido en el proceso. Mientras miraba el horizonte, se preguntaba si algún día podría encontrar la paz. ¿Podría alguna vez escapar realmente de la oscuridad dentro de él? El sol se ponía sobre las ruinas de Rottenville, proyectando largas sombras sobre el paisaje diezmado. La batalla había terminado. La grieta había sido destruida. Nocivo ya no existía. Y sin embargo, mientras Toxus deambulaba por las calles destrozadas, sentía un vacío en su interior. La victoria se sintió fría, distante, como si no fuera suyo para reclamarla. La ciudad a su alrededor estaba en silencio. Su silencio era opresivo. Los edificios estaban medio derrumbados y las carreteras agrietadas y deterioradas. Pero a pesar de que ciudadanos corruptos habían cesado su retorcida existencia, la destrucción que dejaron atrás persistía como una maldición. El corazón de Toxus estaba pesado por el peso de todo lo que había hecho. Había salvado al Intuicionarisim mundo, pero lo dejaron solo, cargando con las cicatrices de sus acciones. Su cuerpo estaba magullado y golpeado. Le dolía el brazo por el golpe final al legado de Noxious. Pero no era el dolor físico lo que lo carcomía. Fue la comprensión de que la oscuridad dentro de él no había sido realmente borrada. Simplemente había sido enterrado, reprimido bajo el peso de sus decisiones. Toxus se había enfrentado a la ruptura y al hacerlo, se había enfrentado a sí mismo, su culpa, su miedo, su ira. Pero mientras caminaba entre la desolación, se dio cuenta de que el verdadero horror
no era la batalla que había librado. Era el conocimiento de que la oscuridad dentro de él no era algo de lo que pudiera escapar. Era parte de él, tanto como la sangre en sus venas. Los habitantes del pueblo que alguna vez conoció se habían ido y sus recuerdos se desvanecían con el viento. Les había fallado, tal como le había fallado a Sara. Y ahora, incluso con la victoria, el coste parecía insoportable. Mientras Toxus se adentraba más en el corazón de la ciudad en ruinas, una extraña sensación comenzó a invadirlo. Al principio fue sutil, una brisa fría, un leve susurro en el aire. Pero pronto, los susurros se hicieron más fuertes, más distintos, hasta que llenaron su mente por completo. Toxo. La voz resonó en sus pensamientos. Una voz que conocía demasiado bien. Fue nocivo. Pero no era la misma fuerza malévola con la que había luchado. Esto fue algo diferente. Era la esencia misma de la grieta, la oscuridad que una vez lo había consumido y que ahora intentaba reclamarlo. Toxus, nunca podrás escapar. Yo soy tú. Estoy dentro de ti. No puedes pelear conmigo. El pecho de Toxus se apretó. Había pensado que había destruido a Noxius, que había cortado el vínculo entre ellos. Pero ahora, a medida que la oscuridad crecía dentro de él, se dio cuenta de la terrible verdad. Noxius nunca había sido el verdadero enemigo. El verdadero enemigo era la oscuridad dentro de él, el odio, el miedo, la rabia que había ocultado durante tanto tiempo. Toxus, no puedes escapar de tu propia sombra. Toxus cayó de rodillas, agarrándose la cabeza mientras la oscuridad lo presionaba por todos lados. Podía sentir los zarcillos de la grieta extendiéndose hacia atrás, tratando de arrastrarlo de regreso al abismo. El mundo que lo rodeaba pareció desvanecerse, volviéndose distante y surrealista. El suelo debajo de él tembló como si la tierra misma estuviera cediendo. Había sacrificado todo para destruir la grieta. Pero ahora, mientras la oscuridad se arremolinaba en su interior, lo entendió. La ruptura nunca había sido una fuerza externa. Siempre había sido parte de él, y ahora volvía a venir por él. Toxus luchó por mantenerse unido. Su cuerpo temblaba con la fuerza de la oscuridad, tratando de tomar el control. Su visión se volvió borrosa cuando los recuerdos de la batalla, de los horrores que había presenciado, del fantasma retorcido de Sara, de la destrucción que había causado, volvieron a inundarlo. Su mente se debatía entre la fugaz esperanza de redención y el peso aplastante de sus pecados pasados. Ya no estaba en Rottenville. El mundo que lo rodeaba volvió a cambiar, convirtiéndose en un reflejo distorsionado de su propia mente. Caminaba por una versión sombría y medio destruida de su antigua casa, con las paredes agrietadas y el aire cargado de una sensación de fatalidad. Figuras se movían en la oscuridad, figuras que él reconoció. Sara. Su imagen parpadeaba inminentes en la distancia, su rostro distorsionado y frío. Ella estaba parada junto a la puerta principal, con los brazos extendidos hacia él. Sus ojos estaban vacíos, hundidos, como si el amor que él alguna vez había conocido le hubiera sido arrebatado. Toxus, ¿por qué no pudiste salvarme? Las palabras dolieron como un látigo. La culpa carcomía su alma. Dio un paso adelante, pero el mundo que lo rodeaba comenzó a retorcerse. La oscuridad se acercaba. Estaba atrapado en una pesadilla, incapaz de escapar. Donde quiera que mirara, había algo que le recordaba su fracaso.
la sangre en sus manos, las vidas perdidas, los sueños destrozados. La oscuridad se rió en su mente, un sonido cruel y burlón, que resonó en todo su ser. Nunca fuiste el héroe, Toxus. Siempre fuiste un monstruo escondido a plena vista. Toxus jadeó y cayó de rodillas una vez más. Su pecho se agitaba por el pánico y su respiración era entrecortada. La oscuridad lo tenía. No hubo escapatoria. Pero entonces algo cambió. Un destello de luz, una chispa de calidez que hizo retroceder la oscuridad. Sara. Su imagen era más clara ahora, parada frente a él. Pero esta vez, ella no estaba retorcida, no corrompida. Ella estaba entera, vivo. Sus ojos estaban llenos de amor, no de acusación. Toxus, no eres lo que crees que eres. No eres un monstruo. Eres un hombre que cometió errores, pero aún puedes elegir ser mejor. Aún puedes optar por luchar. Toxus parpadeó. La niebla en su mente comenzó a disiparse. Las voces, los recuerdos retorcidos, los pensamientos oscuros, todavía estaban allí, pero ya no tenían control sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que desesperación. Tienes el poder de cambiar, Toxus. Puede que la oscuridad nunca te abandone por completo, pero no tienes que dejar que te defina. Toxus respiró hondo para estabilizarse. No estaba solo. Incluso en los momentos más oscuros, todavía había un rayo de esperanza. Había perdido mucho, pero no lo había perdido todo. Todavía existía la posibilidad de redención, todavía la posibilidad de hacer las cosas bien. El mundo que lo rodeaba comenzó a calmarse. La oscuridad se disipó a medida que la visión de su esposa comenzó a desvanecerse. La versión retorcida de su casa desapareció, reemplazada una vez más por las calles rotas de Rottenville. Se quedó allí, sintiendo el peso de la elección que tenía ante él. Podría ceder a la oscuridad, dejar que lo consumiera y convertirse en el monstruo que había sido Noxious. O podría enfrentar la verdad, que había cometido errores, que había causado dolor, pero que todavía tenía la capacidad de luchar por lo que era bueno, por lo que era correcto. La elección es tuya. Toxus cerró los ojos y respiró hondo. La oscuridad seguía ahí, pero ya no lo controlaba. Con un paso final y decidido, se alejó del vacío, alejándose de los restos de la grieta y de la sombra de Noxious. Toxus no sabía lo que le deparaba el futuro, pero sí sabía una cosa. La batalla por su alma no había terminado. Realmente nunca terminaría. Pero mientras pudiera seguir luchando, mientras pudiera seguir avanzando, nunca sucumbiría por completo a la oscuridad, y se dio cuenta de que eso era suficiente.